se encuentra en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Vamos a leer versículo 11 al 15. Y ahora explico por qué. Vamos a leer versículo 11 al 15. Dice así la palabra de nuestro Señor, siempre recordando que cuando terminemos decimos esta es la palabra del Señor y todos juntos agradecemos, gracias Señor. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más. Agradecemos por tu palabra. Podemos leerla. Y, Señor, disfrutar de tu palabra, oh Dios, que es como alimento para nuestra alma, un bálsamo para nuestro espíritu, oh Señor. Y te damos gracias, oh Señor, porque hoy podemos leerla y podemos aprender de ti, Señor. Que seas tú, Señor, tu Espíritu Santo, ministrándonos en esta mañana. Que sea tu Espíritu usando tu palabra, Señor, y confirmándola en medio nuestro, para ser edificados y ser conformados una vez más y cada vez más a la imagen de Jesucristo. Es en Cristo Jesús, Señor, que oramos y te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, les dije que le iba a explicar por qué leímos los versículos finales, ¿verdad?, del capítulo 2, y ni siquiera hemos hablado del versículo 1 del capítulo 2. Semana pasada terminábamos el capítulo 1 y hoy pues vamos a empezar el capítulo 2, y aunque este capítulo debiera verse como un solo bloque, es decir, se debería enseñar completo, creo que es pertinente dividirlo por lo menos en dos secciones, las cuales vamos a estar viendo en esta mañana. Primeramente, la primera sección, que tiene que ver del versículo 1 al versículo 8, y lo vamos a hacer porque el tema precisamente que se habla acá, es necesario poder aclarar ciertas cosas que necesitan ser puestas en su lugar, ya que hay mucha mala interpretación hoy en día en el mundo evangélico con respecto a cierta interpretación de ciertos textos en este pasaje. Y por esa razón vamos a dedicar la predicación en esta mañana al versículo 1 al 8, del versículo 1 al 8 del capítulo 2. Entonces, sí leí los últimos versículos porque son la base fundamental para entender todo el capítulo y de hecho el resto de la carta. Entonces, partiendo de ahí, de lo que ya hemos leído acerca de la gracia de Dios, ¿verdad?, que se ha manifestado para enseñarnos a nosotros cómo debemos vivir en este mundo sobria y piadosamente, sobre esa base, ¿verdad?, encontramos aquí, vamos entonces a ver los versículos del 1 al 8, que tiene que ver con el rol del creyente en la comunidad cristiana, es decir, dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos nosotros interactuar los unos con los otros? ¿Cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo? Entonces, ya hemos visto en el capítulo 1, muy interesantemente, el rol de los pastores, la función de los pastores, ¿verdad? ¿Cuál es esa función? Entonces, vemos que tiene que tener un carácter, ¿verdad?, tanto para ocupar el puesto o el rol del pastorado, como para mantenerlo, ¿verdad? Entonces, la función es que pueda
enseñar a la iglesia con la palabra de Dios. Se supone que los pastores deben tener el tiempo suficiente, o por lo menos más tiempo que un miembro regular, ¿verdad? Un miembro normal de la iglesia, para poder prepararse, para poder estudiar, para poder traer la palabra los domingos, ¿verdad? Esa es una de las distinciones que un pastor debe tener también. Entonces, la función de los pastores es ir en contra o enseñar la sana doctrina para que la falsa no prospere dentro de la iglesia. Entonces, el mantener la unidad de la fe, ¿verdad? La sana doctrina, mantener también una conciencia limpia delante del Señor, ya que Dios es el Dios de la conciencia, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son importantes. Vimos el rol ya de los pastores. Ahora vamos a ver el rol de los miembros. Dentro de la comunidad cristiana, ¿cuál es mi rol? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? Evidentemente, esto no son las únicas cosas que uno debe hacer dentro de la iglesia, pero en el contexto en que Pablo está escribiendo a Tito, son las más convenientes en este sentido, y es importante que nosotros las podamos entender para aplicarlas a nosotros también. Entonces, hay mucho desconocimiento, hay muchas personas que se conforman simplemente con: voy el domingo porque es el día que la iglesia abre, tiene un servicio, me sirvo, ¿verdad? Y me voy para mi casa y no tengo que darle cuenta a nadie, ni soy miembro de ninguna iglesia, no necesito de más nada. Solamente yo creo, leo la Biblia de vez en cuando, o simplemente doy mi ofrenda, o me congrego una vez a la semana y ya cumplí, ya estoy bien con el Señor. Bueno, el llamado para los creyentes es un llamado a vivir en comunión, es en comunidad. Somos llamados para vivir como creyentes, como una familia. Y esto no significa, hermanos, que, yo debo ver que hay otras iglesias y yo debo comportarme con otras iglesias de la misma manera en que yo me comporto con mi iglesia local. Y hay una pequeña distinción aquí. Cuando uno es miembro de una iglesia local, uno debe entender que ahora uno pertenece localmente a ese cuerpo y que las responsabilidades que se va obteniendo como miembro de esa iglesia es con la iglesia local, ¿verdad? No es el simple hecho de que, hoy vengo a Los Lagos este domingo, pero el domingo que viene estoy pensando ir a otra iglesia, ¿verdad? Y me voy, porque así me gusta mucho estar bajo la enseñanza de diferentes pastores. No, pero así como tampoco el pastor de una iglesia es pastor de otra iglesia, ¿verdad? Ni dará cuenta por los miembros de otra iglesia, así tampoco los miembros de una iglesia deben tener este tipo de relativismo en cuanto a la forma de pensar de lo que es una iglesia local, sino que hay un compromiso. Por eso les dije desde el principio de la carta que esta carta nos enseña a nosotros eclesiología, nos enseña lo que es la iglesia, cómo funciona la iglesia, ¿verdad? Y eso es importante, porque en la medida en que nosotros entendamos lo que es la iglesia, cómo funciona la iglesia, nosotros vamos a lograr que tanto desde el púlpito hasta lo que se vive como miembro sea acorde a la palabra del Señor. Porque los pastores tienen la responsabilidad de enseñar la palabra. La tenemos. Y no podemos desviarnos de la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero los miembros también tienen la responsabilidad de guardar la unidad del evangelio. ¿Y cómo? No permitiendo que los pastores tampoco prediquen algo que sea antibíblico. Entonces, así vamos nosotros conformando esta unidad. No se trata de ser o estar por encima el uno del otro, ¿verdad? Con una autoridad que no debe ser cuestionable, sino que debemos usar el rol de miembro y de pastor acorde a lo que la palabra o la Biblia nos enseña. Entonces, sin más, leamos el versículo 1 al 8. Dice, y estoy leyendo de la Biblia de la nueva versión de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, perdón. Dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta,
no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Esta es la primera porción, ¿verdad?, que encontramos aquí en este en este capítulo 2, que nos enseña, como ya les he dicho, el rol del creyente en la comunidad cristiana. Entonces, partiendo de los ancianos, tenemos enseñanza a las ancianas, y tenemos enseñanzas a las jóvenes, y tenemos enseñanza para los jóvenes. Es decir, aquí abarca a todos dentro de la iglesia. Entonces, lo primero que vamos a ver es el rol de la enseñanza en la iglesia. Lo hemos visto desde el principio, y si nosotros hemos prestado atención, desde el capítulo 1, entendemos que la enseñanza juega un papel fundamental en el crecimiento espiritual. No existe tal cosa como un crecimiento espiritual alejado de la enseñanza. No, nosotros debemos ser enseñados primero, y esa enseñanza va a producir en nosotros el fruto, ¿verdad?, por la cual el Señor envía su palabra. Y esa es la promesa que tenemos, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, ¿verdad? Entonces, ella penetra y hace una distinción ahí, es capaz de separar una cosa de la otra, porque esa es la función de la palabra. Entonces, la palabra es el compromiso de Dios mismo con su pueblo. Por eso, cuando Dios habla, nosotros debemos prestar atención. Cuando Dios habla, Dios ha hablado y debe ser obedecido, ¿verdad? Pero Dios mismo, ¿verdad?, es quien produce en nosotros esa obediencia. Es Dios mismo quien, a través de su palabra, a través de todos los medios que nos da, nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Y eso es algo que es glorioso. Entonces, por eso es que es importante el rol de la enseñanza. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tienes que enseñar, Tito. Y si dije Timoteo, me pido perdón porque hay una mezcla ahí entre las cartas, ¿verdad? Es el mismo tópico. Entonces, Pablo le dice a Tito, esto es lo que tienes que hacer, tienes que enseñar desde el principio. ¿Cuál es la función de Tito? Bueno, levantar pastores. ¿De qué manera hay que enseñar? Hay que enseñar a la iglesia. Esto no es cuestión de 2 versículos después, ¿verdad? O como muchas veces ahora decimos 2 doritos después. Esto no es cuestión de unos minutos, de unas horas. Esto es cuestión de tiempo, esto lleva tiempo. La iglesia debe ser entrenada en la sana doctrina. Debe conocer la sana doctrina. Bueno, ¿cuál es esa sana doctrina? Lo que Pablo entonces termina diciendo en el capítulo 2. Lo que ya hemos leído al principio. Es acerca de la revelación de su gracia. Porque es la gracia la que produce la vida en comunidad. Es su gracia la que nos ha salvado. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo la que nos convoca, la que nos mantiene unidos. ¿Verdad? No es el qué bonito predica el pastor. A mí me gusta el pastor porque es muy, muy carismático. Y me gusta, no importa lo que enseña, pero me gusta la forma en que lo dice. Hay quienes, yo he hablado con varias personas y a mí me sorprende muchas veces porque hablando de ciertos políticos y ciertas cosas, dice, a mí me gusta cómo habla, cómo te dice las cosas, pero lo que te está diciendo es mentira. No, a mí me importa, a mí no me interesa lo que me diga, a mí lo que me interesa es la forma en que me lo dice, porque me convence. No, eso no debe ser así, hermano, no debe interesar más la verdad que quien lo diga, en este sentido. Entonces, no es lo que el pastor, o no es como el pastor lo dice, sino lo que el pastor dice.
en este sentido, ¿verdad? No estoy hablando de haz lo que yo digo y no lo que yo hago. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Porque tiene que haber una correlación entre lo que se dice y lo que se hace. Tiene que existir esto. Entonces, pero en esta verdad, lo primero que nosotros vemos es el rol de la enseñanza. Para lograr o para obtener frutos dentro de la iglesia se necesita una correcta enseñanza. Y esa enseñanza es acerca de la gracia. Como ya les dije, la liberación de la conciencia es importante para vivir en comunidad. Por eso la semana pasada hablábamos de esa libertad de conciencia, porque es importante. No podemos poner cargas sobre los demás que la misma Escritura no nos manda a llevar. No podemos. Tenemos que entender las cosas con sobriedad, con el entendimiento de que ya nosotros hemos sido perdonados ahora y porque vemos a Cristo en todo su esplendor, acorde a como se nos ha revelado en su palabra, entonces nosotros actuamos conforme a eso. Un creyente que ve a Cristo, ¿qué es lo que hace? Un creyente, fíjense las palabras que estoy usando, un creyente, cuando ve a Cristo, cuando entiende lo que Cristo hizo en la cruz, cuando entiende a qué magnitud, ¿verdad?, mi pecado me lleva a mí a la condenación. Cuán grande, cuán grave es mi pecado, pero cuán misericordioso y amoroso y lleno de gracia es nuestro Señor. Cuando uno entiende eso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Rechazamos o nos acercamos a Él por amor? Hermano, naturalmente ahora con el nuevo corazón que nosotros tenemos nos acercamos. Pero si no se predica a este Cristo, ¿verdad? Y lo que Pablo estaba tratando de corregir en la iglesia en el primer capítulo que se enseña es ley. Lo que usted tiene que hacer es esto. Poniendo carga sobre los hermanos. Entonces, es difícil lograr en realidad un fruto. De hecho, nosotros no logramos ningún fruto. Nosotros lo que hacemos somos instrumentos en las manos del Señor. El Señor es quien siembra, da el crecimiento, recoge el fruto y vuelve otra vez. Eso lo hace el Señor. Pero en la función que tenemos, en la responsabilidad que tenemos, que es orgánica, es la unidad que tenemos en el Evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos un rol y la enseñanza cumple un papel fundamental. Ahora, la gracia de Dios se nos revela para eso, para que nosotros podamos vivir en este mundo justa, santa y piadosamente. ¿De qué manera entonces? Bueno, el primer llamado acá es el llamado a los ancianos. No podemos confundir esta palabra ancianos aquí en el versículo 2 del capítulo 2 con la palabra anciano o obispo en el capítulo 1 refiriéndose al rol de pastor. No podemos confundirlo. Aquí ya no está hablando ya de los pastores. Ahora está hablando aquí a la iglesia, a los miembros. Ya los pastores habló. Ya les dijo cómo tenía que ser. Ahora es a los miembros. ¿Cómo deben ser estos ancianos? Tito tiene la tarea ahora de enseñar la sana doctrina, para que esta sana doctrina entonces produzca que los ancianos deben ser, ¿qué cosas? Sobrios. Muy parecido a los pastores, ¿verdad? Sobrios. Y no está hablando simplemente del contraste entre la borrachera y la sobriedad, sino sobrios en cuanto a la forma de pensar. Que estén en sus cabales, que determinen cosas por sí mismos. Estos tienen que ser dignos, tienen que ser prudentes, tienen que ser sanos en la fe. Sanos en la fe. No, nuevamente, ¿cómo es que esto se logra? Esto se logra con un correcto entendimiento de la palabra de Dios. Porque cuando usted habla, cuando usted aconseja, cuando usted exhorta, cuando usted reprende, ¿qué es lo que hace? ¿Está reprendiendo, exhortando, aconsejando acorde a qué? ¿Acorde a lo que ha aprendido toda una vida? Ya yo tengo 60 años, 50, no sé, 40, o los años que usted tenga, ya se considera una persona mayor, ¿verdad? Porque aquí la palabra anciano también habla acerca de eso, de esa madurez. Son los más maduros, los jóvenes son los más inmaduros. Entonces, esa madurez debe ser trasladada, debe ser enseñada, pero debe ser ejemplificada también. Pero a la hora de uno ejercer, ¿verdad?, ese consejo o esa amonestación quizás a otro más joven, acorde a qué lo hacemos. No, pero es que ya yo he vivido tantos años que ya yo me la sé toda en este mundo. Pero es que no es acorde a lo del mundo, es acorde a la palabra.
¿Por qué? Porque el consejo que nos vale a nosotros es el consejo de la palabra. Pero no podemos usar la palabra tampoco para nuestro propio antojo, porque eso también sucede dentro de la iglesia. No, pero mira lo que dice aquí la palabra. La palabra dice que tienes que hacer tal cosa. Sí, pero vamos a ver en qué contexto lo está diciendo, ¿verdad? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Y por qué él lo está diciendo? Porque hay textos en la Biblia, hermanos, que son mandamientos. Pero hay textos en la Biblia que simplemente se nos está narrando una historia. Y muchas veces tomamos eso de ahí y lo trasladamos y tratamos de imponérselo a los demás, ¿verdad? Pero la correcta interpretación de las Escrituras es fundamental para el crecimiento de la iglesia. Por eso, sanos en la fe, ¿verdad?, implica un conocimiento de la Escritura correcto. ¿Basado en qué? En la gracia de Dios. Basado en su gracia. ¿Qué es el carácter de Dios para nosotros? Porque muchas veces hablamos de la ley. Bueno, la ley es el carácter que representa a Dios para nosotros. Y es verdad, decimos amén. Es el carácter santo de Dios en cuanto Él se relaciona con nosotros. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, ¿verdad? Esa gracia de Dios nos revela a Dios de una manera más detallada, más involucrada en nosotros. Y es importante entender eso. Y es la gracia de Dios la que nos mueve. Es su gracia la que transforma nuestros corazones. De otra manera no podemos hacer nada. Y no contemplamos a Cristo, nada de lo que debemos hacer, vamos a hacer. Nada, absolutamente nada. Entonces, estos ancianos también deben crecer también en el amor y en la perseverancia. Que esta palabra es interesante porque esta palabra habla acerca del ejemplo de los mayores, el ejemplo de los maduros, el ejemplo de aquellos que ya llevan años, que dominan, que conocen la palabra, que se complacen en la palabra, que la enseñan de una manera u otra. No necesariamente tiene que ser desde el púlpito, sino que nosotros tenemos también la responsabilidad como miembros de una iglesia aconsejarnos los unos a los otros, como ya les dije, enseñarnos la palabra, ¿verdad? Todo padre de familia debe enseñar a sus hijos la palabra del Señor, debe hacerlo. Todo esposo debe enseñar a su esposa, debe hacerlo. Pero para eso necesita entender la palabra, conocer la palabra, pero necesita ser perseverante, constante en eso, ¿verdad? Constante. ¿Por qué? ¿Por qué se necesita? Aquí ponemos una carga sobre los hermanos. No, es que tienes que hacerlo así porque la palabra lo dice. Debe ser así. No, hermano, no es cuestión de que sea así, simplemente así. Es que hay una razón, y es que es normal, es natural que el evangelio sea consecuente cuando transforma el corazón y produce el fruto del Espíritu, ¿verdad? Eso es lo que vamos a dar. Eso es lo que vamos a dar. Entonces no hay inconsistencia aquí. Por eso es que nosotros somos llamados a perseverar con la garantía, ¿verdad?, de que no es que dependa de nosotros para ganar algo, no, sino que ya nosotros hemos obtenido todo porque ya Cristo lo ganó para nosotros y ahora lo que hacemos es vivir en esto. Vivir en esto. Por eso es que el pueblo de Dios, como dice el capítulo 2 al final, es celoso de buenas obras. Es celoso de buenas obras. No hay que decirle a los hermanos como ponerles una ley para cumplir ciertas cosas. Cuando se hace eso, la gracia de Dios se denigra. Pero normalmente en nuestro corazón anhelamos las buenas obras. Porque eso es una señal de que su corazón ha sido transformado, ha sido cambiado. Y como ya les digo siempre, en otras ocasiones hemos hablado acerca de la perseverancia de los santos, que no es lo que estamos hablando aquí en ese sentido literal. Pero pues si hay alguna confusión con esto, es importante entender que aún la perseverancia de los santos no se trata de esa perfección en la vida de que ya yo hice esto y tengo que continuar haciéndolo perfectamente. No,
Es simplemente cuando yo ahora me paro y me detengo por un momento y miro hacia atrás, veo todo mi caminar recorrido y le doy gracias a Dios porque aún permanezco en la fe, aún permanezco descansando en Cristo, aún a pesar de mis propios errores, de mis defectos, de mis pecados, continúo avanzando. Porque es en Él donde yo me refugio. Pero bueno, como el texto no implica esto, aunque sí podemos darle una aplicación con respecto a esto, es consecuente. Es consecuente. No podemos enseñarle hoy a nuestros hijos, Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿verdad? Y mañana negar al Dios que estamos diciendo que es soberano sobre todas las cosas. Como que eso no encaja. Esa relación ahí no es correcta. O lo creemos o no lo creemos, ¿verdad? Entonces estas son cosas que nosotros debemos entender. Pero lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando aquí no es otra cosa que el efecto que produce el Evangelio, hermanos, en vidas transformadas. No es otra cosa, es eso. Ahora, esto es para los ancianos, pero también tenemos un consejo para las ancianas. Asimismo, la palabra anciana debe verse no solamente como mujeres mayores, no necesariamente así, sino mujeres maduras, ¿verdad? Mujeres maduras. Madura de carácter, ¿verdad? Muchas veces la palabra madura se refiere también a una cierta edad. No estamos hablando de esa edad, sino en su carácter. ¿Cómo entonces debe ser las ancianas? Dice el versículo 3, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Reverentes en su conducta. No calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Entonces, ese es el carácter de las ancianas en este caso. Dentro de una iglesia, ¿cómo deben ser las mujeres? Deben ser reverentes. Reverentes, no solamente en el ámbito público, sino también en lo privado, con sus esposos, ¿verdad? Deben ser reverentes. La palabra reverente no implica esa señalización que muchas veces vemos en otra cultura donde se hacen reverencias a los hombres, donde se inclina, sino que debe ser una conducta que muestre no una sobresaliente actitud sobre los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las cosas que yo veo hoy en día, mucho hoy en día, aún dentro de la iglesia, son mujeres con un protagonismo que no les corresponde. No les corresponde. Mujeres con un protagonismo donde uno puede preguntarse dónde está el esposo. Porque sobresalen. Está la mujer y está el esposo. Y usted ve que la mujer sobresale sobre todas las cosas, es hablando, opinando, diciendo. No es que estemos callando la voz de la mujer, no se refiere a eso. Pero se refiere evidentemente a esa mujer que debe ser, no darse a notar, por decirlo de alguna manera, en un sentido. Debe ser reverente, debe entender el lugar, el espacio donde está. Porque esto habla no solamente de su propia reputación, sino de la reputación de su esposo. Entonces, cuando uno ve ese tipo de mujeres con actitudes de querer sobresalir, querer buscar un liderazgo o estar metidas en ciertas cosas ahí que uno dice, ¿pero por qué? ¿Verdad? Uno se pregunta, ¿dónde está el esposo? ¿Cuál es el liderazgo de su esposo? Hoy en las redes sociales es muy común que las mujeres se sientan muy libres. No, yo no tengo que pedirle permiso a mi esposo para nada. No, él no tiene que saber lo que yo hago porque yo soy independiente, yo soy autosuficiente, yo trabajo, me pago mis cosas. ¿Verdad? No, una mujer debe ser reverente. Debe tomar, y no solamente esto, hermano, sino que lo que Filipenses capítulo 2 nos enseña es que nosotros debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el ejemplo claro en Filipenses capítulo 2 es Cristo mismo, que se humilló. Entonces, ¿cuánto más una mujer? ¿Verdad? Y no lo digo más por denigrarlo, por hacer un ser inferior. No, todos tenemos la misma dignidad delante de Dios, pero no todos somos iguales. Las mujeres y los hombres no somos iguales. No lo somos, aunque este mundo quiera decir lo contrario.
No lo somos. Somos físicamente diferentes, somos mentalmente diferentes. No en el sentido en cómo pensamos, sino hasta nuestra forma emocional entre la mujer y los hombres somos diferentes. Entonces una mujer debe ser reverente, y esa reverencia debe notarse solamente en público, sino también en lo privado con su esposo. Debe respetar a su esposo, debe tomarlo. ¿Usted se imagina una relación así? Porque el llamado a tomar a los demás como superiores a nosotros mismos es un llamado a servicio, ¿verdad? A servirnos. Cuando usted sirve a otro, lo que usted está diciendo, esa otra persona es superior a mí, entonces yo me debo someter a esa persona. Eso es lo que implica esto. Ahora, en una relación entre esposo y esposa, en donde el esposo es la cabeza de su esposa, ¿verdad? Pero tomamos el mismo principio. Porque la función que Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5 y 6 acerca de precisamente el rol del esposo y la esposa, cuando nos habla acerca de la cabeza, que es el hombre, sobre la mujer, nos dice que los dos deben someterse a la cabeza, que es Cristo. Entonces hay una función complementaria aquí. Y eso es lo que estamos hablando. Porque si la mujer se somete al esposo, el esposo en cierto sentido, ¿verdad?, también sometiéndose a Cristo, ayuda a la mujer y juntos ayudan a someterse a Cristo. Entonces, es imposible que un hombre pueda ocupar su rol cuando tiene una mujer que quiere sobresalir sobre las demás cosas. Pero es que el Evangelio nos enseña esto. Eso es lo que nos enseña el propio Evangelio. Entonces, la raíz de todas las cosas es la gracia de Dios. La mujer debe tener esta conducta, ¿verdad? Deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino. Esa palabra calumnia o calumniadora tiene que ver con una función de Satanás mismo. Entonces, la mujer no debe ser función de Satanás dentro de la iglesia, en un sentido. Si uno va a la raíz de la palabra, uno entiende esto, porque es la misma función. No está hablando en el sentido de que es influenciada por el diablo, sino que no debemos imitar las cosas que no son buenas, sino que debemos imitar las cosas que son agradables a Dios. O sea, la mujer no debe ser calumniadora, no debe ser fomentadora de conflictos, ni debe ser mentirosa, porque esto crea dentro de la comunidad un falso testimonio. Y eso es importante, hermanos. En esta época en que Pablo está escribiendo acá, las mujeres no son como las mujeres de hoy en día, en este caso. Las mujeres trabajaban en sus hogares, permanecían criando a sus hijos en muchas ocasiones, ¿verdad? Ahora no, ahora las mujeres trabajan en la calle, tienen cierta autonomía, ganan dinero, hacen ciertas cosas, independientes de sus propios esposos, y tienen quizás no tanto tiempo, ¿verdad?, para llegar a ser calumniadoras, pero es que la raíz y el pecado está ahí. Entonces es un llamado al pecado de la mujer, de la naturaleza de la mujer, en este sentido. No estoy diciendo que todas sean calumniadoras, todas sean, por decirlo de alguna manera, chismosas, pero sí se debe reconocer el pecado de la mujer, y la mujer debe saber reconocer esto, no serlo, no debe ser calumniadora. Y dice aquí, ni esclavas de mucho vino. Ya hemos hablado del vino, no vamos a volver a hablar de esto. En este sentido, no debe depender, ¿verdad?, de ningún vicio, ni debe ser seducida para no ser sobria en sí misma. Porque cuando uno empieza a tomar, en este caso el vino tiene un efecto, ¿verdad?, en nuestra vida, que ya nos hace quizás desdoblarnos, ser otra persona que no somos, y tener ciertas conductas que normalmente no tenemos. Entonces debemos evitar eso en este caso. Nuevamente, no se está prohibiendo el vino, no es la función aquí de prohibir el vino, ni satanizar el alcohol, sino de tener un control sobre él, no dejarse dominar de estas cosas. Pero bueno, ya hemos hablado mucho acerca de esto.
mencionado en varias ocasiones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Dice, para que puedan instruir entonces a las más jóvenes. Deben ser maestras en otro caso. Fíjense cuál es la función. Miren qué hermoso tiene la función de una mujer dentro de la iglesia. Y hoy hay muchas mujeres reclamando púlpito. No, pero ¿por qué yo no puedo ser pastora? ¿Pero por qué yo no puedo? Yo tengo el mismo derecho que los hombres, yo puedo predicar. No, es que la Biblia no llama a la mujer a predicar en púlpito. No lo hace. No lo hace. Pero sin embargo tiene la tarea de enseñar. Puede enseñar. En el ámbito del discipulado, la mujer debe desbordarse sobre las más jóvenes. Las más maduras deben enseñar a las inmaduras a cómo deben vivir. ¿Cómo es esa forma de vivir? Bueno, deben instruir a las más jóvenes a que amen a sus esposos, porque primeramente ellas aman a sus esposos. ¿Verdad? En segundo lugar, deben enseñar que amen a sus hijos, porque ya ellas aman a sus hijos. ¿Verdad? Ellas están enseñando algo que es experimentado por sí mismas. Y esto es importante. Esto es importante porque lo que se enseña acá no solamente es de labios para afuera, no es simplemente una enseñanza más, sino que también va complementada con una vida práctica. Va complementada con una vida práctica. Lo que enseño es lo que ya vivo, en este caso, ¿verdad? Por eso vemos, las mujeres jóvenes deben buscar, déjame decir esto, lo iba a decir mal, voy a retractar. Las mujeres maduras deben buscar mujeres jóvenes para enseñar. Es como es. Muchas veces nos ha tocado dar consejería a muchachas jóvenes, en este caso, y casi siempre se recomienda que vayan a una mujer madura. Pero eso es algo que está carente entonces dentro de la iglesia. No debería ser así, sino que esto debería ser orgánico. Esto debería ser una función natural dentro de la iglesia. Las mujeres ya maduras deben estar involucradas en enseñar a las inmaduras, a las más jóvenes, en este caso. Vuelvo y repito, no simplemente significa en la edad de la mujer, ¿verdad? Puede haber mujeres ahora que tengan 60 años y que sean inmaduras espiritualmente. Entonces esas mujeres también pueden someterse a ser enseñadas, instruidas por una mujer menor en edad que ellas, porque de lo contrario no estaremos enseñando algo que es correcto. Porque la base de todo, hermanos, sigue siendo la gracia del Señor. Sigue siendo la gracia de nuestro Dios. Entonces esa es la función. Ahora las jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Llevar su rol, aprender a amar a sus esposos, aprender a amar a sus hijos, a ser prudentes también, a ser puras, hacendosas en el hogar. En otro sentido, la mujer no debe ser vaga en el hogar. La mujer debe ser trabajadora. Debe ocuparse de las cosas que el esposo pues no debe ocuparse. En un mundo ideal, ¿verdad? ¿Cómo sería esto? El esposo es quien sale, trabaja, provee para su hogar, su esposa está en su casa, ¿verdad? Cuidando a sus niños, manteniendo el hogar, y todo fluye desde los roles perfectamente. Pero hoy no vivimos en esa sociedad y ese es un mundo idealista hoy en día. Ha llegado a ser eso así. Vivimos en una sociedad muy consumista, ¿verdad? Que cada vez es más demandante. Y es necesario que tanto el hombre como la mujer pues trabajen fuera. Ahora, hay ciertas cosas que una mujer no debe perder, aun cuando tenga rol en esta sociedad como trabajo. Y yo le decía a mi esposa, una de las cosas que yo veo que una mujer muestra su feminidad es a la hora de cocinar. Yo creo que esa es mi perspectiva, ¿no? Esto no es una ley. Pero en este caso yo veo que una mujer cumple su función, o en parte, ¿no? Siendo una mujer femenina, cuidadosa del hogar, cuando ama cocinar para su esposo o para su familia. Yo creo que esto es una muestra de amor y de servicio de una mujer hacia su familia.
Hoy yo he encontrado mujeres que dicen, a mí no me gusta cocinar, yo detesto cocinar. Yo no entiendo por qué. En este caso, ok, puede ser que no te guste cocinar, pero cuando entiendes la función de servicio y de amor hasta tu familia, terminas amando ese rol. Lo terminas amando porque es correcto. Es lo que el Señor nos le ha dado ese don a las mujeres, para cocinar, para proveer, para cuidar, para alimentar a sus propios familiares, a su familia. Y esto es algo que es así. Entonces deben ser hacendosas en el hogar. No cuando el hombre llega de trabajar a las 8 de la noche, pues ahí no hay ni comida, no debería ser así. No debería ser así porque esto ya puede producir en ciertas incomodidades y esto erosiona la relación matrimonial. Entonces no debería ser así. Una mujer debe ser, y pongo el ejemplo de la comida, puede ser otros ejemplos también, ¿verdad? Entonces lo voy a aplicar ahí al hogar. El hombre también debe ser considerado si la esposa trabaja afuera, ¿verdad? Y no demandar tanto en este caso porque los dos están proveyendo para lo mismo, por las circunstancias en que se están viviendo. Entonces el hombre también debe tener conciencia de esto y ser amoroso a la hora también de suplir ciertas cosas en el hogar, no solamente monetariamente, sino también dentro de las funciones del hogar, para que su esposa también tenga tiempo para hacer una de las funciones más fundamentales, que es entre ellas cocinar. Entonces seguimos acá. Las jóvenes deben aprender esto, las mujeres mayores deben enseñar esto, ¿verdad? Y las jóvenes deben ponerlo en práctica. Sigue diciendo, deben ser amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y aquí hay algo interesante, porque cuando estaba leyendo y preparando esto, yo decía, bueno, pero es que en la época de Pablo esto tiene una función, ¿verdad? Este tipo de conducta hacía que la palabra de Dios no fuera blasfemada y que el cristiano tuviera una reputación buena con los del mundo. Es lo que vemos en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando la iglesia vivía en comunidad, se proveían todo, no había necesidad de nada porque todo lo tenían en común. Y dice que crecían en número, pero también crecían en esa buen pensar de los de afuera. Es decir, el mundo veía cómo ellos vivían y los alababa en este sentido. Bueno, hoy en día yo creo que esos papeles se han tergiversado tanto que siendo cumplidores, ¿verdad?, de la palabra de Dios, aún así nos van a blasfemar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre quiere cambiar todos los roles, quiere cambiar toda la moralidad hoy en día, que lo que es bueno ya no es bueno, es relativo, ¿verdad? Y aún siendo o haciendo estas cosas, van a blasfemar. Así que el hecho hoy en día de vamos a hacer esto para que la palabra de Dios no sea blasfemada, de todas maneras la van a blasfemar. No nos interesa lo que piensen otros en este sentido. En cuanto depende de nosotros, sí, ¿verdad? Pero no hacemos las cosas que hacemos, no las hacemos para los demás en este sentido, las hacemos para Dios. Las hacemos para Dios. Entonces es Dios quien produce el fruto, es Dios quien recoge el fruto. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice así el versículo 6, la exhortación a los jóvenes. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabras sanas y reprochables, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, es interesante este tema, que se considera a Tito también como un joven, ¿verdad? Un joven joven maduro, anciano, en este caso, que debe enseñar la palabra y debe mostrar un ejemplo hacia los jóvenes para que los jóvenes también tengan y sean ejemplos para
los de su generación. Ahora recordemos, hermano, no estamos hablando aquí de la influencia que puede tener el Evangelio fuera si nosotros vivimos vidas santas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando dentro de la comunidad cristiana, o para el beneficio de nosotros mismos, porque amamos las cosas buenas, porque amamos la voluntad del Señor, porque amamos el fruto del Espíritu dentro de la iglesia, por cuanto Él nos ha revelado su voluntad. Para nosotros es un placer someternos a su voluntad. No debe ser una carga. Entonces estas cosas son las que una iglesia debe procurar dentro de su propia forma de vivir, de su propia vida interna como comunidad cristiana que somos. Cada uno tiene su rol y debemos armonizarnos todos con esta función para el beneficio, hermano, aún de nuestras propias almas. Pero evidentemente esas son cosas que hay que trabajar. La iglesia es una iglesia que constantemente se está renovando. Y cuando hablo acerca de renovarse, no es en novedades de cosas y de enseñanzas, sino en personas, ¿verdad? Vamos a suponer, tenemos 20 personas, 20 miembros maduros, perfectamente capacitados, cumplen a cabalidad esto, en un sentido hablando, pero se convierte una familia al cristianismo, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ella entonces? Ella viene a romper esa armonía, en este caso. Entonces la iglesia nunca va a tener esta armonía perfecta, sino que debe ir constantemente trabajando sobre la base de lo que ya tenemos. Y eso es como una maquinaria que no para, ¿verdad? Las mujeres constantemente están enseñando a las más jóvenes están creciendo, cuando crecen se dedican también a las más jóvenes, y esto va constantemente así. Los jóvenes dan ejemplo, ¿verdad? Cuando viene un joven que se convierte, ya sabe cuál es la moralidad de la iglesia en este caso, ¿verdad? Pero nunca alejado del Evangelio, ¿verdad? No podemos decir que lo primero es la moralidad y después entonces el Evangelio, como muchas veces se dice y se hace. No, primero enseñamos el Evangelio, seamos tolerantes con ciertas cosas, no con el pecado, pero con ciertas prácticas que quizás nos incomodan. Tenemos que ser con conciencias limpias, conciencias libres, ¿verdad? Enseñar la palabra de Dios, no poner carga sobre los demás y esperar que el fruto del Espíritu brote en el corazón de los creyentes, en la medida en que nosotros predicamos a Cristo. Porque lo único que nos enseña, que nos capacita a nosotros para vivir en este mundo, ¿qué cosa es? Es la gracia de Dios. Y vuelvo y termino con este pasaje, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, y eso es importante, se ha manifestado, no se manifestará, sino que se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Se me fue aquí. Vuelvo a leer el versículo 14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Ves cuál es la relación aquí entre la gracia de Dios y lo que esa gracia produce en nosotros? Es Cristo purificándonos, es Cristo lavándonos, es Cristo guardándonos, quitando toda iniquidad, pero al mismo tiempo el corazón que nosotros tenemos es celoso de buenas obras. Amamos las buenas obras, las amamos. No porque tenemos que obtener nada de Dios, ya lo hemos obtenido todo. En Cristo somos y estamos más que satisfechos, ya no nos hace falta nada. Pero la única manera en que esto puede ser producido, hermanos, es en la medida en que nosotros veamos a Cristo y descansemos en Él. De otra manera no se puede. De otra manera vamos a procurar una obediencia externa
y al mismo tiempo vamos a crear una comunidad hipócrita. Que eso abunda mucho hoy en día. Que el Señor nos libre de esto, hermanos, y que seamos una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Oremos.